Hola, bienvenidos a Escritos y Manuscritos. Mi nombre es Pau Rojas, soy escritora de Las 5 Reglas. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de el contexto. Este es el siguiente video en la serie de una guía para escribir una novela o consejos para escribir una novela. Y si no han visto los primeros, en especial el de la estructura, les recomiendo que los vean. Les dejo abajo en la descripción el enlace para que puedan verlo. En el primer video yo ya les comentaba que mucha gente le llama lugar a esta parte de la novela, pero a mí me gusta llamarle contexto porque el contexto incluye muchísimas cosas más que solo el lugar. Pero primero hay que definir que existen diferentes tipos de contexto. Y para esto vamos solo a enfocarnos en uno de los tipos porque el otro, para efectos prácticos sobre escribir una novela, no nos interesa tanto. Pero sí se los quiero mencionar. El primero sería un contexto literario, que es del que vamos a hablar, que es todo lo que sucede dentro de la novela en cuestión de lugar, acontecimientos históricos, etcétera, etcétera. Y el segundo es el extraliterario, por así decirlo, que es todo lo que sucede en la realidad en la que el autor escribía la novela. No tanto dentro de lo que escribió, sino en lo que lo rodeaba como autor. Y eso siempre afecta porque evidentemente hay cosas que van a pasar de la realidad a nuestras historias. Pero ¿para qué nos importa este contexto extraliterario? Pues si quieres hacer un análisis literario profundo de una obra, siempre es bueno saber el contexto en el que el autor escribió su novela. Por ejemplo, hay autores que tienen como contexto dentro de su historia y fuera de su historia el mismo. El caso es el de Charles Dickens, que utilizó la época victoriana en la mayoría de sus historias para poder tenerla como contexto. Y él vivió en aquella época, entonces es fácil conocer la realidad no solo por lo que nos dicta el autor, sino por lo que pasaba a su alrededor. Ya que aclaramos esta parte de los diferentes tipos de contextos en aspecto amplio que existen, quiero pasar a este contexto literario que yo les hablaba, que es todo lo que sucede dentro de la obra. Y no solo me refiero al lugar en donde se está desarrollando, sino a todo lo que ocurría alrededor. Acontecimientos históricos, la moda, la sociedad en general. Hay muchas formas de poder narrar un contexto y no solo incluye el lugar y la fecha. Tenemos que ser mucho más amplios si queremos que nuestra historia tenga mucha más profundidad. ¿Y por qué es importante el contexto? Mucha gente se le olvida que si dicen, bueno, hay un lugar y ya, ¿no? Se desarrolla en Inglaterra. ¿En Inglaterra en qué época? ¿Medieval? ¿Victoriana? ¿En la época eduardiana? Hay muchas épocas. Y si es en esa época, ¿qué es lo que la distingue de otras épocas? No puedes decir que estás escribiendo un libro sobre la Edad Media y alguien se toma una fotografía, ¿cierto? Porque pasa, sí pasa. Así que hay que tener mucho cuidado sobre cómo vamos escogiendo las épocas, sobre todo cuando son reales. Y ahora voy para las ficticias, pero cuando estamos narrando nuestra historia en una época que sí existió, en un tiempo que sí existió y que ya estamos definiendo, tenemos que ser muy cuidadosos de que no vayamos a cometer incongruencias en donde digamos que sucede algo que jamás pudo haber sucedido en esa época. Y por otro lado, también siempre es bueno meter un poco de acontecimientos históricos que ya conocemos dentro de las historias. No solo si escribes una historia que sea de narración histórica, sino también si escribes un libro o una novela que tiene que ver, no sé, algún romance o algo de misterio. Siempre es bueno agregar un poco de contexto porque le da verosimilitud. Y esta verosimilitud siempre la vas a tener que buscar, así sea un mundo inventado o un mundo real. ¿Por qué? Porque es la única forma de que puedas convencer al lector, de que lo atrapes. De otra manera, la historia pierde credibilidad y a lo mejor lo que pudo haber sido una gran novela tiene ciertos detalles que no la convierten en la gran novela. Ahora, me vas a preguntar, Pau, ¿pero cómo voy a hacer verosímil algo que yo inventé? Sí se puede. ¿Y cómo lo hacemos? Si es un mundo fantástico y lo estás enfocando en una época o en un lugar o en algún tiempo que realmente no existió, tienes que hacerle creer al lector que eso que tú estás escribiendo puede llegar a existir o que tiene sentido, aunque sea inventado. Es decir, ¿en qué lugar es? No importa que sea un mundo inventado, tienes que describirme el mundo. El mundo no solo apareció, aunque tú quisieras que solo apareciera, en tu cabeza se fue desarrollando de alguna manera. Y eso se lo tienes que hacer saber al lector. No solo le puedes aventar un mundo y decir, ¡ay, pasó! Imagínate todo lo demás. ¿Por qué? Porque eso no va a permitir que el autor se pueda meter realmente en la historia. Si es un mundo que inventaste, ¿qué tipo de mundo es? ¿Existen los humanos o son criaturas de diferentes, no sé, mitológicas
o no son criaturas mitológicas, tú las creaste. ¿Cómo funciona? ¿Tienen algún sistema de castas? ¿Tienen alguna forma de gobierno? ¿Tienen alguna moneda? ¿Hay enfermedades? ¿La gente muere? Hay muchas preguntas que uno se puede hacer. No des todo por sentado. Obviamente no tienes que explicar todo, pero sí tienes que explicar los puntos básicos. Hay profesiones diferentes, la gente se comporta de la misma manera, hay un lenguaje diferente. Un autor maravilloso para hacer esto es Tolkien. Tolkien nos describe de forma increíble el cómo, cuándo, dónde y por qué. Y nos dice en qué lugar existió, cómo eran las especies que había o las razas que había, cuáles eran sus costumbres, cuáles eran sus características, nos enseña el lenguaje que hablaban, nos da ejemplos de cómo existían, nos da historias que no van dentro de la historia, pero que nos explican por qué, cómo, cuándo y dónde existió ese mundo. Y al final no te cabe duda de que ese mundo realmente existe, aunque tú sepas que no existe. ¿No es maravilloso? Ahora, consejos para escribir un contexto. Ya te dije y te dije muchas veces por qué es importante el contexto. Ahora, ¿cómo puedes escribir un buen contexto? Primero que nada hay que documentarse. ¿Y dónde puedes documentarte? Obviamente internet. Es una de las maravillas del mundo moderno. Pero también puedes leer novelas del mismo género o del mismo lugar. Si ya sabes que es en París, bueno, ¿en qué época? La Revolución Francesa. Léete Los Miserables, tal vez quieras leer Historia de dos ciudades de Charles Dickens, tal vez quieras leer, no sé, si quieres irte un poco más para allá o un poco más para atrás, puedes leerte El Conde de Montecristo. Son novelas que te dan muy buena apreciación de lo que estaba sucediendo de una forma un tanto literaria. No necesariamente tienes que agarrar un libro de historia, que sí sería bueno, pero no necesariamente tienes que hacerlo. Por otro lado, cabe decir aquí que si quieres basar toda tu investigación en internet, ten cuidado, no todos los lugares son confiables, entonces siempre es bueno dar una doble checada a lo que estés viendo. No quieres caer en la triste realidad de que de repente veas algo que se escribió en alguna página de internet que realmente no pasó, como que te digan que los griegos inventaron la pólvora. No es una buena idea, no te lo recomiendo. Así que revisa 2 veces antes de incluir algo en tu historia. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que no solo nos enfoquemos en el lugar y en el suceso histórico, sino en cómo se comportarían los personajes dependiendo de la época. Si puedes acceder a gente que te cuente cómo era la vida en ese entonces o cómo se comportaba una parte específica de la población, todos tenemos diferentes tradiciones dependiendo del lugar y de la profesión que realizamos o de las actividades que nos gusta hacer. También es bueno considerar eso porque eso es parte del contexto. Y son cosas que sí se deben de tomar en cuenta. Ahora, una vez que ya tienes la idea general acerca de qué fue lo que sucedió en esa época que quieres hablar, o más o menos, si no quieres hacer una novela histórica, no te preocupes, pero tienes que saber un poco acerca del contexto. Entonces, si te importa un poco, más o menos, casi nada, siempre es bueno saber lo que puedes decir y lo que no puedes decir, por el bien de la historia. Pero ya una vez que tienes la idea general del lugar y de la época de la que estás hablando, entonces hay que hacer un poco de documentación mucho más específica. Por ejemplo, el libro en el que estoy trabajando ahorita conlleva barcos. Así que, como yo no sé mucho de barcos, me tuve que poner a investigar sobre barcos. Y no solo sobre cualquier barco, sino los barcos de la época específica en la que estoy narrando mi historia. Eso también es el contexto. ¿Qué barcos había en ese entonces? ¿Cuáles eran los tipos de mecanismos que existían? Sé que suena complejo, pero si te gusta la historia y te gusta el momento que escogiste, no te va a resultar nada complicado. Toma notas. No creas que adquieres todo solo por osmosis. Siempre es bueno tomar las cosas más importantes que vas leyendo y discriminar, porque si no al rato te va a aparecer un bonche de información con el que ya no vas a saber qué hacer. Haz un buen resumen de lo que encontraste, los puntos más importantes, las cosas que te interesan, no sé, la moda, los automóviles, los medios de comunicación o los medios de transporte, las costumbres. Las costumbres son muy importantes, énfasis en las costumbres. ¿Por qué? Porque las costumbres definen mucho las épocas. ¿Cuántos libros no hemos leído de romance que hablan acerca del honor? Y el honor realmente era una cosa importante en esas épocas en las que se hablaba. Así que eso lo puedes utilizar como puntos fuertes para tu novela. A veces te puedes encontrar incluso otras historias por esas características pequeñas que existían. En conclusión, es muy importante que sepamos que nuestra historia tiene que estar ubicada en un tiempo y en un espacio específicos. Se ha inventado o no se ha inventado, pero sí tienen que haber cosas alrededor. A lo mejor ni siquiera quieres meterte en el problema y no te dices exactamente en qué época histórica es, pero lo vas describiendo mediante vas narrando la historia.
Y eso es muy interesante. No necesariamente me tienes que decir que la historia pasó en 1910 en México, pero si me dices que hubo una guerra y que de repente los hacendados empezaron a quedar sin casas, entonces yo me puedo dar una idea más o menos de qué ocurrió por ahí de la Revolución Mexicana. Por otro lado, si tampoco quieres darle un contexto específico y tú quieres ir narrando la historia, sí tiene que tener sentido. Por eso te digo que el contexto es importante. Obviamente, si vas a hacer una historia que tenga que ver con una época en especial, es mucho más importante. Pero si no lo vas a hacer de una época en específico y lo quieres hacer, no sé, de la actualidad, hay cosas que nos podemos tomar una libertad para escribirlas o para omitirlas y hay cosas que no. Tendrías que valorar, dependiendo de tu historia, qué tanto debes de ser específico en los acontecimientos que sucedieron alrededor o qué tanto puedes eliminar esos acontecimientos. Siempre y cuando no caigas en el conflicto de que tu lector no le parezca creíble lo que escribes. Siempre hay que valorar eso. Por eso yo insisto tanto en que sea verosímil. El que sea verosímil no quiere decir que sea real, solo que sea creíble. Así que cuando estés escribiendo, pregúntate, ¿lo que estoy escribiendo hace que el lector me crea lo que está pasando? No necesariamente que me crea que es real, pero que me crea que esto lleva sentido con el libro. Y si la respuesta es sí, adelante. Y bueno, esos son mis consejos, espero que te hayan servido. En el siguiente video hablaremos sobre el narrador. Y como te digo antes, si tienes alguna duda acerca de los personajes, de la trama, de la idea o de la estructura en general, ve a ver los otros videos. Si te gustó dale like, suscríbete a la página, recomiéndalo, escríbeme en los comentarios si tienes alguna duda sobre el contexto o sobre alguna otra cosa. Y pues bueno, nos vemos hasta la que sigue.